Millonario entra en desesperación al oír el apellido de la camarera de la cafetería, el mismo que el de su difunta esposa. En la bulliciosa ciudad de Guanajuato, donde las callejuelas empedradas serpenteaban entre coloridas casas coloniales, Ernesto Valdivia se dirigía con paso firme hacia su cafetería favorita. A sus 55 años, este empresario exitoso era dueño de una de las cadenas hoteleras más prestigiosas de México. Su cabello entrecano y su porte distinguido le conferían un aire de respeto que se hacía notar donde quiera que fuese. Aquel día de octubre, el aire fresco de la mañana traía consigo el aroma a pan recién horneado y el murmullo de una ciudad que despertaba. Ernesto entró en la cafetería saludando con un gesto cordial a don Rodrigo, el dueño, quien le devolvió el saludo desde detrás del mostrador. «Buenos días, don Ernesto. ¿Lo de siempre?», preguntó don Rodrigo con una sonrisa afable. «Por supuesto, Rodrigo. Un día más, un café más», respondió Ernesto, acomodándose en su mesa habitual junto a la ventana. Mientras esperaba su pedido, Ernesto sacó su tablet para revisar las noticias del día. Su mente ya comenzaba a anticipar los desafíos que le esperaban en la oficina. La expansión de su cadena hotelera hacia la Riviera Maya estaba en una fase crucial y necesitaba toda su concentración. Tan absorto estaba en sus pensamientos que apenas notó cuando una joven camarera se acercó a su mesa. Era nueva. Ernesto no la había visto antes en sus visitas diarias. «Aquí tiene su café, señor», dijo la joven con voz suave, colocando la taza humeante frente a él. Ernesto levantó la vista para agradecer, y en ese momento sus ojos se encontraron con los de la camarera. Había algo en ellos, una chispa familiar que lo desconcertó por un instante. «Gracias», comenzó a decir, buscando el nombre en la placa de la joven. «Marisol», completó ella con una sonrisa tímida. Ernesto asintió, aún intrigado por esa sensación de déjà vu. Estaba a punto de volver a su tablet cuando la escuchó murmurar algo que lo dejó helado. «Con cuidado, está caliente. Alejandra siempre decía que el café quema dos veces, en la lengua y en el corazón». El nombre Alejandra resonó en sus oídos como un eco lejano. Ernesto sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Alejandra, así se llamaba su difunta esposa, fallecida hacía ya 15 años en un trágico accidente. ¿Qué dijiste?», preguntó Ernesto, su voz apenas un susurro. Marisol, sorprendida por la reacción del cliente, tartamudeó. «Yo... lo siento, señor. Es solo algo que solía decir una señora que conocí hace mucho tiempo. No quise incomodarlo». Ernesto intentó recomponerse, consciente de que su reacción había sido exagerada, pero no podía evitarlo. Escuchar el nombre de Alejandra, y precisamente con una de sus frases características, había removido recuerdos que creía enterrados en lo más profundo de su ser. «No te preocupes, no me has incomodado», logró decir finalmente. «Es solo que me recordaste a alguien». Marisol asintió, aliviada de que el cliente no estuviera molesto. «Si necesita algo más, no dude en llamarme», dijo antes de retirarse a atender otras mesas. Ernesto la observó alejarse, su mente un torbellino de preguntas. ¿Cómo era posible que esta joven conociera una frase tan peculiar de Alejandra? ¿Sería una coincidencia? No, se dijo a sí mismo. Era demasiado específico para ser una simple casualidad. El café, ahora olvidado, se enfriaba lentamente frente a él. Ernesto no podía apartar la mirada de Marisol, que se movía con gracia entre las mesas. Había algo en su forma de caminar, en la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar a los clientes, que le resultaba inquietantemente familiar. De repente, todos sus planes para el día parecieron insignificantes. La expansión hotelera, las reuniones, los contratos por firmar, todo palideció ante el misterio que acababa de presentarse ante él. Ernesto sabía que no podría concentrarse en nada más hasta que resolviera este enigma. «Lucía, cancela todas mis citas de hoy. Ha surgido un asunto personal que requiere mi atención inmediata». Sin esperar respuesta, colgó y volvió a mirar a Marisol. ¿Quién era esta joven? ¿Cómo conocía las palabras de Alejandra? Y lo más importante, ¿qué conexión podría tener con su pasado?
Ernesto tomó un sorbo de su café, ahora tibio, y se preparó para lo que sería el comienzo de una investigación que cambiaría su vida para siempre. Lo que no sabía era que estaba a punto de embarcarse en un viaje emocional que lo llevaría a enfrentar verdades ocultas y secretos largamente guardados. Mientras la mañana avanzaba en Guanajuato, Ernesto permaneció en su asiento, observando a Marisol y tratando de reunir el valor para acercarse a ella. Cada movimiento de la joven, cada sonrisa que ofrecía a los clientes, parecía contener un enigma que él estaba decidido a descifrar. Los días siguientes se convirtieron en una rutina obsesiva para Ernesto. Cada mañana, sin falta, acudía a la taza dorada, siempre pendiente de Marisol. Observaba cada uno de sus movimientos, escuchaba atentamente sus conversaciones con otros clientes, buscando cualquier pista que pudiera revelar más sobre su misterioso vínculo con Alejandra. Una semana después de aquel primer encuentro, Ernesto finalmente reunió el coraje para abordar a Marisol directamente. Esperó pacientemente hasta que la joven terminó su turno y la siguió discretamente mientras ella caminaba por las pintorescas calles de Guanajuato. «Disculpa, Marisol», la llamó Ernesto cuando estaban a una distancia prudente de la cafetería. La joven se giró sorprendida al ver al cliente habitual fuera del contexto de la taza dorada. «Señor Valdivia, ¿puedo ayudarlo en algo?», preguntó ella, una mezcla de curiosidad y cautela en su voz. Ernesto respiró hondo, consciente de lo extraña que debía parecer la situación. «Sé que esto puede sonar extraño, pero necesito preguntarte algo. Aquel día, cuando mencionaste esa frase sobre el café, ¿de dónde la conoces realmente?». Marisol pareció tensarse por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Como le dije, señor Valdivia, es algo que escuché hace mucho tiempo, de una mujer que conocí cuando era niña en el orfanato donde crecí». La palabra orfanato resonó en los oídos de Ernesto como un eco lejano. Sintió que estaba al borde de un descubrimiento crucial. «¿Podrías contarme más sobre esa mujer?», insistió, tratando de mantener un tono casual a pesar de su creciente ansiedad. Marisol dudó por un momento, pero algo en la expresión de Ernesto la convenció de continuar. «No recuerdo mucho, era muy pequeña, pero sí recuerdo su nombre, Alejandra. Venía a visitarnos de vez en cuando al orfanato. Siempre era amable y nos traía dulces. Esa frase sobre el café la decía cada vez que nos servía chocolate caliente». El corazón de Ernesto dio un vuelco. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Su Alejandra visitando un orfanato, ¿por qué nunca le había hablado de eso? «Marisol, ¿sabes por qué estabas en ese orfanato?», preguntó Ernesto, tratando de mantener la compostura. La joven bajó la mirada, una sombra de tristeza cruzando su rostro. «Mis padres me abandonaron cuando era bebé. Nunca supe nada de ellos». Ernesto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Una idea comenzaba a formarse en su mente, una idea tan impactante como improbable. «¿Te importaría si nos sentamos en algún lugar? Hay algo que necesito contarte», dijo Ernesto, señalando un pequeño parque cercano. Marisol asintió intrigada por el giro que estaba tomando la conversación. Se dirigieron a un banco bajo la sombra de un frondoso jacarandá. «Marisol, la mujer que mencionas, Alejandra, era mi esposa», comenzó Ernesto, su voz cargada de emoción. «Falleció hace 15 años en un accidente». Los ojos de Marisol se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y confusión en su mirada. «Pero, ¿cómo es posible? ¿Por qué nunca la vi con usted en el orfanato?». Ernesto sacudió la cabeza, igualmente confundido. «Nunca supe de sus visitas al orfanato. Alejandra y yo, teníamos una vida complicada. Hubo un periodo justo antes de casarnos en el que nos separamos por unos meses. Siempre pensé que había sido por el estrés del trabajo, pero ahora…». Se detuvo, inseguro de cómo continuar. Las implicaciones de lo que estaba descubriendo eran abrumadoras. «Marisol, ¿cuántos años tienes?», preguntó Ernesto, temiendo la respuesta. «25», respondió ella, comenzando a comprender la dirección que tomaba la conversación. Ernesto hizo un rápido cálculo mental. 25 años, justo el tiempo que había pasado desde aquella separación temporal con Alejandra.
Creo que necesitamos hacer algunas averiguaciones, dijo finalmente Ernesto, su voz apenas un susurro. Marisol, existe la posibilidad de que Alejandra fuera más que una simple visitante en tu vida. Marisol se llevó una mano a la boca, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. ¿Estás sugiriendo que ella podría ser mi madre? Ernesto asintió lentamente. Y si eso es cierto, yo podría ser tu padrastro. El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. Ambos se quedaron sentados, procesando la magnitud de lo que acababan de descubrir. La brisa suave del parque parecía susurrar secretos largamente guardados, mientras el sol de la tarde pintaba el cielo de Guanajuato con tonos dorados y rojizos. Necesito saber la verdad, dijo finalmente Marisol, su voz temblorosa pero decidida. Si lo que dice es cierto, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué Alejandra nunca me lo dijo? Ernesto puso una mano reconfortante en el hombro de Marisol. Te prometo que lo descubriremos juntos. Hay muchas preguntas que necesitan respuestas y no descansaré hasta que las obtengamos. Mientras se levantaban del banco, ambos sintieron que sus vidas habían cambiado irrevocablemente. Lo que había comenzado como un encuentro casual en una cafetería se había convertido en el inicio de una búsqueda que los llevaría a desentrañar secretos familiares largamente enterrados. Ernesto miró a Marisol, viendo en ella por primera vez los rasgos que le recordaban tanto a su amada Alejandra. Se preguntó cómo había podido estar tan ciego, cómo no había visto antes la conexión. Mañana comenzaremos nuestra investigación, dijo Ernesto con determinación. Visitaremos el orfanato, buscaremos registros, haremos lo que sea necesario para descubrir la verdad. Marisol asintió, una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos. Gracias, señor Valdivia. No sabe cuánto significa esto para mí. Llámame Ernesto, respondió él con una sonrisa cálida. Después de todo, podríamos ser familia. Mientras se despedían, prometiendo reunirse al día siguiente, ninguno de los dos podía imaginar las sorpresas y revelaciones que les esperaban. El pasado, que por tanto tiempo había permanecido oculto, estaba a punto de salir a la luz, cambiando para siempre el curso de sus vidas. La mañana siguiente, amaneció con una neblina que envolvía las colinas de Guanajuato, como si la ciudad misma quisiera mantener ocultos los secretos que Ernesto y Marisol estaban a punto de descubrir. Se encontraron frente a la taza dorada, ambos con una mezcla de ansiedad y determinación en sus rostros. ¿Lista?, preguntó Ernesto, ofreciendo una sonrisa reconfortante. Marisol asintió, apretando con fuerza la correa de su bolso. Tan lista como puedo estarlo. Juntos se dirigieron hacia las afueras de la ciudad, donde se encontraba el orfanato Esperanza del Mañana. El edificio, una estructura antigua de 2 pisos con paredes de un amarillo deslavado, parecía contener dentro de sus muros las historias de cientos de niños que habían pasado por allí a lo largo de los años. Al acercarse a la entrada, Ernesto notó cómo Marisol ralentizaba sus pasos, su rostro una mezcla de emociones encontradas. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Marisol respiró hondo antes de responder. Es extraño volver aquí después de tantos años. Hay tantos recuerdos, algunos buenos, otros no tanto. Ernesto asintió comprensivamente y juntos cruzaron el umbral del orfanato. El interior era modesto pero acogedor. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles y fotografías de grupos de niños sonrientes. Una mujer mayor, de cabello canoso y rostro amable, los recibió en la recepción. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó con una sonrisa cálida. «Buenos días», respondió Ernesto. «Estamos buscando información sobre una niña que estuvo aquí hace unos 25 años. Su nombre es Marisol». La mujer los miró con curiosidad, su mirada deteniéndose en Marisol. «¿Marisol? ¿Eres tú, pequeña?», preguntó con sorpresa. Marisol asintió, una tímida sonrisa formándose en sus labios. «Sí, soy yo, señora Carmen. No sé si me recuerda». «Por supuesto que te recuerdo», exclamó Carmen saliendo de detrás del escritorio para abrazar a Marisol. «Has crecido tanto. Eras una de nuestras niñas más dulces». Ernesto observó el encuentro con una mezcla de emoción y ansiedad.
Cuando las dos mujeres se separaron, Carmen los miró con curiosidad. ¿Qué los trae por aquí después de tanto tiempo? Ernesto dio un paso adelante. Señora Carmen, estamos buscando información sobre el pasado de Marisol, específicamente sobre una mujer llamada Alejandra que solía visitarla. El rostro de Carmen se ensombreció ligeramente. Alejandra, sí, la recuerdo. Venía a menudo a ver a Marisol. Siempre pensé que había algo más en esa relación, pero nunca quiso decirme nada concreto. ¿Qué puede decirnos sobre ella?, preguntó Marisol, su voz temblando ligeramente. Siéntense, por favor. Esta es una historia complicada. Una vez que todos estuvieron acomodados, Carmen comenzó su relato. Alejandra apareció un día, hace unos 25 años, con una bebé en brazos. Estaba desesperada, llorando. Dijo que no podía quedarse con la niña, pero que tampoco podía alejarla completamente de su vida. Ernesto sintió que su corazón se aceleraba. La cronología coincidía perfectamente con su separación temporal de Alejandra. ¿Dio alguna razón para dejar a la bebé?, preguntó, tratando de mantener la calma. No quiso entrar en detalles, solo dijo que era por el bien de todos, pero se notaba que le dolía profundamente. Prometió venir a visitar a la niña regularmente y cumplió su promesa durante años. Marisol, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Por qué dejó de venir? El rostro de Carmen se llenó de tristeza. Un día, hace unos 15 años, simplemente dejó de aparecer. Intentamos contactarla, pero fue imposible. Poco después, nos enteramos de que había fallecido en un accidente. Ernesto cerró los ojos, recordando aquel fatídico día. Nunca imaginó que la tragedia de perder a Alejandra tuviera otra capa de dolor oculta. Señora Carmen, dijo Ernesto, su voz cargada de emoción, hay algo que debe saber. Yo era el esposo de Alejandra. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par, mirando alternativamente a Ernesto y a Marisol. Entonces, ¿ustedes son...? Eso es lo que estamos tratando de averiguar, respondió Ernesto. ¿Tiene algún registro, algún documento que Alejandra haya dejado? Tenemos un archivo con todos los documentos de admisión. Déjenme buscarlo. Mientras Carmen salía de la oficina, Ernesto y Marisol intercambiaron miradas cargadas de ansiedad y esperanza. Minutos después, que parecieron horas, Carmen regresó con una carpeta amarillenta. Aquí está todo lo que tenemos sobre Marisol, dijo colocando la carpeta sobre el escritorio. Debajo de la fotografía había varios documentos. Ernesto los examinó cuidadosamente hasta que sus ojos se detuvieron en uno en particular. Era una carta manuscrita de Alejandra. Marisol, dijo suavemente, creo que deberías leer esto, mi querida hija. Si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad sobre tu origen. Quiero que sepas que dejarte aquí fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida, pero también la más necesaria. Tu padre biológico era un hombre peligroso, involucrado en negocios turbios. Cuando descubrí que estaba embarazada, supe que tenía que protegerte a toda costa. Dejarte en el orfanato fue la única manera de mantenerte a salvo de él. Poco después de dejarte aquí, conocí a un hombre maravilloso llamado Ernesto. Nos enamoramos y nos casamos. Siempre quise contarle sobre ti, pero el miedo a tu padre biológico me lo impidió. Temía que si alguien más lo sabía, de alguna manera él pudiera encontrarte. Perdóname por no haber sido más valiente, por no haberte dado la familia que merecías. Espero que algún día puedas entender que todo lo hice por amor. Te amo más que a nada en este mundo. Tu madre, Alejandra. La habitación quedó en silencio cuando Marisol terminó de leer, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Ernesto, igualmente conmovido, la rodeó con sus brazos en un abrazo protector. Todo este tiempo, murmuró Ernesto, Alejandra cargó con este secreto ella sola. Alejandra era una mujer extraordinaria. Ahora entiendo por qué siempre parecía llevar un peso invisible sobre sus hombros. Marisol se secó las lágrimas y miró a Ernesto. ¿Qué hacemos ahora? Ernesto tomó las manos de Marisol entre las suyas. Ahora, mi querida Marisol, comenzamos de nuevo, como la familia que siempre debimos ser.
En ese momento, en aquella pequeña oficina de un orfanato en Guanajuato, Ernesto y Marisol sintieron que un capítulo de sus vidas se cerraba y otro, lleno de promesas y posibilidades, comenzaba a escribirse. Pero mientras salían del orfanato, abrazados y con una nueva conexión entre ellos, no podían imaginar que el pasado aún tenía más secretos por revelar, secretos que pondrían a prueba su recién descubierto vínculo familiar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Ernesto y Marisol. Decidieron mudarse temporalmente a la mansión de Ernesto en las afueras de Guanajuato, un imponente edificio colonial con vista a la ciudad. Allí, rodeados de la opulencia que reflejaba el éxito empresarial de Ernesto, comenzaron a conocerse verdaderamente. Marisol descubrió en Ernesto al padre que nunca tuvo, un hombre cálido y comprensivo que la escuchaba con genuino interés. Por su parte, Ernesto veía en Marisol no solo el recuerdo vivo de su amada Alejandra, sino también una joven inteligente y determinada que había superado grandes adversidades. Una tarde, mientras compartían un café en la terraza, Marisol se animó a hacer la pregunta que había estado rondando su mente. «Ernesto, ¿alguna vez sospechaste que Alejandra te ocultaba algo?» Ernesto suspiró, su mirada perdiéndose en el horizonte de la ciudad. Hubo momentos en los que la notaba distante, como si cargara un peso invisible, pero siempre que le preguntaba, me decía que era el estrés del trabajo. Se quedó en silencio por un momento antes de continuar. Ahora me doy cuenta de cuánto debió sufrir, guardando ese secreto todos esos años. Marisol asintió, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud hacia la madre que nunca llegó a conocer verdaderamente. Me pregunto qué habría pasado si... Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido del timbre de la puerta principal. Ernesto frunció el ceño, no esperaba visitas. «Discúlpame un momento», dijo levantándose para atender. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó Ernesto intrigado. «Buenas tardes, señor Valdivia. Mi nombre es Joaquín Montero, soy abogado. Necesito hablar con usted sobre un asunto de suma importancia». Algo en el tono de voz del abogado hizo que Ernesto se tensara. «Pase, por favor», dijo conduciéndolo a su despacho. Una vez dentro, Joaquín Montero sacó un sobre de su maletín. «Señor Valdivia, represento a un cliente que prefiere mantener su anonimato por el momento. Ha llegado a nuestro conocimiento que usted ha estado investigando sobre el pasado de cierta joven llamada Marisol». Ernesto sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo podía saber alguien sobre sus recientes descubrimientos? «No entiendo. ¿Quién es su cliente y qué tiene que ver con Marisol?». Joaquín Montero lo miró fijamente antes de responder. «Mi cliente afirma ser el padre biológico de Marisol». Las palabras cayeron como un rayo sobre Ernesto. El padre biológico de Marisol, el hombre del que Alejandra había estado huyendo. «Eso es imposible», dijo Ernesto tratando de mantener la calma. «El padre de Marisol se nos dijo que era un hombre peligroso, que Alejandra había huido de él». Joaquín Montero asintió lentamente. «Mi cliente está al tanto de esas acusaciones y las niega categóricamente. Afirma que hubo un malentendido y que ha pasado los últimos 25 años buscando a su hija». Ernesto se dejó caer en su silla, su mente un torbellino de pensamientos. «¿Qué es lo que quiere exactamente?». «Quiere conocer a su hija», respondió Joaquín, «y está dispuesto a someterse a una prueba de ADN para probar su paternidad». Ernesto se pasó una mano por el rostro, sintiendo que el mundo que acababa de construir con Marisol comenzaba a tambalearse. «Necesito tiempo para pensar en esto», dijo finalmente. «Y necesito hablarlo con Marisol». Joaquín Montero asintió, entregándole el sobre que había sacado de su maletín. «Aquí encontrará toda la información necesaria, incluyendo los datos de contacto de mi cliente. Esperamos su respuesta pronto». «¿Qué sucede, Ernesto? Parece que has visto un fantasma». Ernesto se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Marisol, acaba de ocurrir algo que podría cambiarlo todo». Y así, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Guanajuato, Ernesto le contó a Marisol sobre la visita del abogado y las afirmaciones de este misterioso hombre que decía ser su padre biológico. Marisol escuchó en silencio,
su rostro pasando por una gama de emociones: sorpresa, confusión, miedo y finalmente una determinación que Ernesto reconoció como un reflejo de la fuerza de Alejandra. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente Marisol. Ernesto apretó suavemente sus manos. Eso, mi querida Marisol, es algo que debemos decidir juntos. Pero pase lo que pase, quiero que sepas que estoy aquí para ti, siempre. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Ernesto y Marisol se quedaron en la terraza, contemplando un futuro que de repente se había vuelto incierto. La sombra del pasado que Alejandra había tratado de mantener alejada, ahora se cernía sobre ellos, amenazando con cambiar el curso de sus vidas una vez más. Lo que no sabían era que esta nueva revelación era solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su recién descubierto vínculo familiar, sino también su fe en el amor y la verdad que Alejandra había luchado por proteger. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para Ernesto y Marisol. Después de largas conversaciones y noches de insomnio, finalmente decidieron acceder a conocer al hombre que afirmaba ser el padre biológico de Marisol. El encuentro se programó en un elegante restaurante en el centro de Guanajuato. Ernesto insistió en acompañar a Marisol, decidido a protegerla de cualquier posible decepción o peligro. «Marisol», dijo con voz emocionada, «no puedes imaginar cuánto he esperado este momento». Marisol, visiblemente nerviosa, solo pudo asentir en respuesta. Ernesto, protector, permaneció a su lado mientras tomaban asiento. «Antes que nada», comenzó Ernesto, «creo que nos debe una explicación. ¿Por qué aparecer ahora, después de tantos años? Hace 25 años, yo era un joven ambicioso involucrado en negocios cuestionables. Conocí a Alejandra en una fiesta y fue amor a primera vista. Cuando me dijo que estaba embarazada, me asusté. Temía que mi estilo de vida pudiera poner en peligro a mi familia». Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. «Le dije a Alejandra que necesitaba tiempo para arreglar mis asuntos, para salir de esos negocios turbios. Le prometí que volvería por ella y por el bebé. Pero cuando regresé 3 meses después, Alejandra había desaparecido». Marisol, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «Pero mi madre dejó una carta. Dijo que eras peligroso, que tuvo que huir para protegerme». Alejandra malinterpretó mis intenciones. Sí, estaba involucrado en negocios peligrosos, pero estaba tratando de salir de ellos por ustedes. Nunca quise hacerles daño. Ernesto, escéptico, intervino. «¿Y por qué no las buscaste antes?» «Lo hice», respondió Rodrigo. «Durante años, contraté investigadores privados, busqué en cada rincón del país, pero Alejandra había cubierto bien sus huellas. No fue hasta hace unas semanas, cuando escuché rumores sobre un empresario buscando información sobre una joven en un orfanato, que finalmente encontré una pista». El silencio cayó sobre la mesa mientras todos procesaban la información. Marisol, visiblemente conmovida, miró a Rodrigo con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Qué quieres de mí ahora?», preguntó finalmente. «Solo quiero la oportunidad de conocerte, de ser parte de tu vida. Sé que no puedo recuperar los años perdidos, pero si me das la chance, me gustaría intentar ser el padre que siempre debí ser». Ernesto observó a Marisol, notando la lucha interna en sus ojos. Por un lado, la joven anhelaba conocer sus raíces, entender de dónde venía. Por otro, temía que este hombre pudiera ser realmente el peligro del que su madre había huido. «Necesito tiempo para pensar», dijo Marisol finalmente. «Esto es demasiado para procesar de una vez». «Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista». Mientras se despedían, Ernesto notó algo en los ojos de Rodrigo. Una mezcla de anhelo y ¿culpa? No podía sacudirse la sensación de que había más en esta historia de lo que Rodrigo estaba dispuesto a revelar. De regreso en la mansión, Marisol se derrumbó en el sofá, emocionalmente exhausta. «¿Qué piensas?», preguntó a Ernesto buscando su consejo. Ernesto se sentó a su lado, pasando un brazo reconfortante sobre sus hombros. «Creo que debemos ser cautelosos. Su historia parece sincera,
pero hay algo que no termina de cuadrar. Además, no podemos ignorar la advertencia de Alejandra. Marisol asintió, recostándose en el hombro de Ernesto. Tienes razón, pero una parte de mí quiere creerle, quiere tener esa conexión con mi pasado. Lo entiendo, dijo Ernesto suavemente. Y si decides darle una oportunidad, estaré aquí para apoyarte. Pero primero, creo que deberíamos investigar un poco más sobre este Rodrigo Altamirano. En los días siguientes, Ernesto utilizó todos sus contactos y recursos para investigar el pasado de Rodrigo. Lo que descubrió lo dejó intranquilo. Aunque Rodrigo parecía llevar una vida respetable ahora, había indicios de que su pasado era más turbio de lo que había admitido. Mientras tanto, Marisol comenzó a recibir mensajes y pequeños regalos de Rodrigo. Flores, cartas emotivas, incluso una antigua fotografía de Alejandra que él había guardado todos estos años. Poco a poco, Marisol empezó a bajar la guardia, conmovida por los aparentes esfuerzos de Rodrigo por conectar con ella. Una tarde, mientras Ernesto revisaba unos documentos en su despacho, Marisol entró con una expresión decidida en su rostro. «He decidido darle una oportunidad a Rodrigo», anunció. «Voy a aceptar su invitación para cenar mañana». Ernesto sintió una punzada de preocupación. «Marisol, ¿estás segura? Aún hay muchas cosas que no sabemos sobre él». «Lo sé», respondió ella, «pero necesito hacer esto. Necesito conocerlo, entender de dónde vengo». Ernesto asintió lentamente. «Lo entiendo, pero prométeme que serás cuidadosa y por favor déjame acompañarte». Marisol sonrió, agradecida por la preocupación de Ernesto. «Gracias, pero creo que esto es algo que necesito hacer sola. Te prometo que tendré cuidado». Esa noche, mientras Marisol se preparaba para la cena del día siguiente, Ernesto no podía sacudirse una sensación de inquietud. Algo en todo este asunto no terminaba de cuadrar y temía que Marisol pudiera estar caminando directamente hacia una trampa. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa cena marcaría el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su relación, sino también todo lo que creían saber sobre el pasado de Alejandra y el verdadero motivo detrás de las acciones de Rodrigo. La noche de la cena llegó más rápido de lo que Marisol hubiera querido. Se encontró frente al espejo, ajustando nerviosamente su vestido y preguntándose si estaba haciendo lo correcto. La voz de Ernesto resonaba en su cabeza, advirtiéndole que fuera cautelosa. Mientras tanto, Ernesto no podía quedarse quieto en la mansión. La preocupación lo carcomía por dentro. Finalmente, incapaz de soportar la incertidumbre, decidió seguir a Marisol a distancia, solo para asegurarse de que estuviera a salvo. Marisol llegó al restaurante, un lugar exclusivo con vista al centro histórico de Guanajuato. Rodrigo ya la esperaba, vestido elegantemente y con una sonrisa cálida. «Me alegra que hayas venido», dijo besando suavemente la mejilla de Marisol. La cena comenzó con una conversación ligera. Rodrigo le contó a Marisol sobre su infancia, sus sueños de juventud y cómo conoció a Alejandra. Marisol escuchaba atentamente, tratando de encontrar en esas historias alguna conexión con su propia identidad. «Tu madre era una mujer extraordinaria», dijo Rodrigo con nostalgia. «Tenía una forma de ver el mundo que te dejaba sin aliento». Marisol asintió sintiendo una mezcla de tristeza y curiosidad. «¿Por qué crees que huyó de ti?», preguntó finalmente yendo al grano. «Como te dije antes, estaba involucrado en negocios turbios. Creo que Alejandra temía que eso pudiera ponerte en peligro, pero tienes que creerme, jamás les habría hecho daño». Mientras hablaban, Ernesto había logrado entrar al restaurante y se había sentado en una mesa apartada, observando discretamente la interacción entre Marisol y Rodrigo. La conversación continuó y Marisol comenzó a sentirse más cómoda. Rodrigo parecía genuinamente interesado en conocerla, en saber sobre su vida, sus sueños y aspiraciones. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, Rodrigo comenzó a hacer preguntas más específicas sobre la vida de Marisol con Ernesto. «¿Y dices que Ernesto es un empresario exitoso?», preguntó con un interés que a Marisol le pareció algo excesivo. «Sí, tiene una cadena de hoteles», respondió Marisol, empezando a sentirse incómoda.
Interesante, murmuró Rodrigo. Y supongo que, siendo tu padrastro, te habrá incluido en su testamento, ¿no? La pregunta cayó como un balde de agua fría sobre Marisol. De repente, todas las advertencias de Ernesto cobraron sentido. ¿De qué va todo esto realmente, Rodrigo?, preguntó, su voz temblando ligeramente. No, no es lo que piensas. Solo estaba... Pero antes de que pudiera terminar, Ernesto apareció en la mesa, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Creo que es hora de que nos digas la verdad, Altamirano, dijo Ernesto, su voz fría como el hielo. Valdivia, ¿qué haces aquí? Protegiendo a mi familia, respondió Ernesto. Ahora, ¿por qué no nos cuentas tus verdaderas intenciones? Acorralado, Rodrigo finalmente se derrumbó. Está bien, lo admito. No soy el padre biológico de Marisol. Marisol sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Qué? Pero entonces, ¿quién eres? ¿Por qué toda esta farsa? Conocí a Alejandra hace años, es cierto, pero no de la manera que les dije. Yo era el socio de negocios de su verdadero padre biológico, un hombre llamado Javier Montesco. Ernesto y Marisol escuchaban atónitos mientras Rodrigo continuaba. Javier era un hombre poderoso y peligroso. Cuando Alejandra quedó embarazada, él quiso deshacerse del bebé. Alejandra huyó para protegerte, Marisol. Yo la ayudé a escapar. ¿Y por qué apareces ahora?, preguntó Ernesto, aunque temía conocer la respuesta. Javier murió hace unos meses. En su testamento dejó toda su fortuna a su hija perdida. Yo pensé que podría reclamar ese dinero si lograba que Marisol me aceptara como su padre. Marisol se levantó de la mesa, lágrimas de rabia y decepción corriendo por sus mejillas. Eres despreciable, dijo con voz temblorosa. Jugaste con mis emociones, con mi deseo de conocer mis orígenes. Ernesto puso una mano protectora sobre el hombro de Marisol. Creo que es hora de irnos, dijo, lanzando una mirada de desprecio a Rodrigo. Mientras se alejaban, Rodrigo intentó una última súplica. Marisol, por favor. Sé que lo que hice estuvo mal, pero... Marisol se detuvo y se giró para mirarlo una última vez. No quiero volver a verte jamás. Mi verdadera familia está aquí, dijo tomando la mano de Ernesto. Esa noche, de vuelta en la mansión, Marisol y Ernesto se sentaron en la terraza, contemplando las luces de Guanajuato en silencio. Finalmente Marisol habló. Gracias por estar ahí para mí, Ernesto. No sé qué habría hecho sin ti. Ernesto la abrazó con fuerza. Siempre estaré aquí para ti, Marisol. Eres mi familia ahora. Marisol sonrió a través de las lágrimas. ¿Sabes? A pesar de todo, me alegro de que hayamos pasado por esto. Me ha hecho darme cuenta de que no necesito conocer mi pasado para saber quién soy. Mi hogar, mi familia, están aquí. Ernesto asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y amor paternal. Alejandra estaría orgullosa de ti, Marisol. Has enfrentado todo esto con una fuerza y una gracia increíbles. Mientras la noche avanzaba, Ernesto y Marisol siguieron hablando, riendo y ocasionalmente llorando juntos. Hablaron sobre Alejandra, sobre el futuro y sobre los planes de Marisol para continuar sus estudios. A la mañana siguiente, Ernesto sorprendió a Marisol con una propuesta. He estado pensando, dijo durante el desayuno. ¿Qué te parecería si te adopto legalmente? Sé que ya eres mayor de edad, pero... Marisol no lo dejó terminar. Se lanzó a sus brazos, llorando de alegría. Nada me haría más feliz, dijo entre lágrimas. Y así, en la soleada cocina de la mansión Valdivia, rodeados por el aroma del café recién hecho, Ernesto y Marisol sellaron su vínculo familiar, no con lazos de sangre, sino con algo mucho más fuerte, el amor y la elección mutua. En los meses que siguieron, la vida en la mansión Valdivia floreció con una nueva energía. Marisol, ahora oficialmente una Valdivia, se sumergió en sus estudios de administración de empresas, decidida a seguir los pasos de Ernesto y ayudar a expandir el negocio familiar. Ernesto, por su parte, descubrió una nueva faceta de sí mismo como padre. Se encontró disfrutando de las pequeñas cosas, las cenas familiares, las discusiones sobre libros y política.
e incluso las ocasionales disputas sobre qué película ver en las noches de cine en casa. Un día, mientras revisaban viejas fotografías de Alejandra, Marisol tuvo una idea. ¿Sabes, papá?, dijo, saboreando aún la novedad de llamar así a Ernesto. Creo que deberíamos hacer algo para honrar la memoria de mamá. Ernesto la miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué te parece si abrimos una cafetería?, propuso Marisol con entusiasmo. Podríamos llamarla El Secreto de Alejandra y decorarla con sus fotografías. Sería un lugar donde la gente pudiera disfrutar de un buen café y conocer un poco de su historia. Ernesto sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La idea de mantener vivo el recuerdo de Alejandra de esa manera lo conmovió profundamente. Me parece una idea maravillosa, dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. En los meses siguientes, Ernesto y Marisol trabajaron incansablemente en el proyecto. Encontraron un local perfecto en el corazón del centro histórico de Guanajuato, justo al lado de donde solía estar la Taza Dorada. Marisol se encargó del diseño interior, creando un ambiente cálido y acogedor que reflejaba la personalidad de Alejandra. El día de la inauguración llegó con gran expectación. La fachada de El Secreto de Alejandra resplandecía bajo el sol de la tarde, con su letrero de madera tallada y las ventanas adornadas con macetas de flores coloridas. Ernesto y Marisol estaban de pie frente a la puerta, listos para cortar el listón inaugural. Una pequeña multitud se había reunido, entre ellos varios periodistas locales y figuras prominentes de la comunidad empresarial de Guanajuato. ¿Estás lista?, preguntó Ernesto, ofreciendo las tijeras a Marisol. Ella asintió con los ojos brillantes de emoción. «Hagámoslo juntos», respondió, colocando su mano sobre la de Ernesto en las tijeras. Los clientes comenzaron a entrar, maravillándose ante la decoración y el aroma del café recién hecho. Ernesto y Marisol se movían entre los invitados, compartiendo anécdotas sobre Alejandra y la historia detrás de la cafetería. En un momento tranquilo, Ernesto se encontró solo frente a la fotografía central de Alejandra. Sintió una mezcla de nostalgia y alegría mientras miraba el rostro sonriente de su amada esposa. «Lo logramos, mi amor», susurró. «Tu secreto ya no es una carga, sino un legado de amor». Marisol se acercó y puso su mano sobre el hombro de Ernesto. «Ella estaría orgullosa, papá», dijo suavemente. «De ti, de nosotros, de todo esto». Ernesto asintió, abrazando a su hija. «Lo estamos haciendo bien, ¿verdad?», preguntó con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad en su voz. «Mejor que bien», respondió Marisol con una sonrisa. «Estamos creando nuestra propia historia, una taza de café a la vez». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Guanajuato, bañando la ciudad en tonos dorados y rojizos, El Secreto de Alejandra zumbaba con la energía de las conversaciones y las risas. Ernesto y Marisol se movían entre las mesas, sirviendo café y compartiendo sonrisas con los clientes. En un rincón tranquilo de la cafetería, una joven pareja leía la historia de Alejandra, Ernesto y Marisol, impresa elegantemente en los menús. Sus ojos se iluminaban con cada giro de la historia, reflejando la misma chispa de esperanza y amor que había unido a esta peculiar familia. Y así, en el corazón de Guanajuato, el legado de Alejandra vivía, no como un secreto oscuro, sino como un faro de amor, perdón y segundas oportunidades. El Secreto de Alejandra se convirtió en más que una simple cafetería. Se transformó en un símbolo de cómo el amor puede trascender el tiempo, la distancia e incluso la muerte, uniendo corazones y creando familias en los lugares más inesperados. Ernesto y Marisol, padre e hija no por sangre sino por elección, continuaron escribiendo su historia juntos, honrando el pasado, pero mirando siempre hacia el futuro, unidos por el aroma del café y el amor inquebrantable de una mujer que, incluso en su ausencia, había encontrado la manera de unirlos para siempre.